hablar en estos 25 minutos es de urticaria crónica, pero no quiero enfocarme solo en los biológicos de urticaria crónica, sino que quiero hablarles un poco de la enfermedad. Es una de las enfermedades que lamentablemente los pacientes padecen durante mucho tiempo sin un diagnóstico correcto y sin un manejo adecuado, porque tendemos como médicos a minimizar los síntomas. Estoy hablando de esto, entonces fíjense el paciente con abones múltiples o con angioedema, o con estas lesiones que piensen ustedes que van a entorpecer la calidad de vida. Este paciente no va a poder dormir, este paciente, si está parado frente a usted, va a empezar a rascarse, va a sentirse incómodo socialmente. Entonces, fíjense en todos los detrimentos de la calidad de vida que va a tener un paciente como este y en cómo poder enfrentar y cómo poder además ver cuál es la severidad de la enfermedad va a ser uno de nuestros desafíos, porque ustedes saben que las lesiones de urticaria van cambiando a través del tiempo y típico que los pacientes cuando llegan a conseguir una hora con nosotros ya no tienen ninguna lesión. Entonces nosotros lo vemos y le decimos si no tienen nada. Y tendemos entonces a entender muy poco del sufrimiento de nuestros pacientes con urticaria crónica. Estos son mis conflictos de interés y también les quiero comentar que existe un grupo chileno de trabajo de urticaria crónica. Nosotros estamos próximos a publicar incluso un trabajo pequeño. Estamos en revisión en la Revista Médica de Chile, así que espero que esté pronto. Justamente un trabajo mancomunado de dermatólogos con inmunólogos para explicarles un poco de la patología y de las opciones terapéuticas que tienen estos pacientes. Primero, la urticaria sabemos que puede tener abones, angioedema o ambos. Y la definición es la clásica de abones urticariales que en general duran menos de 24 horas, que es lo que nos diferencia una urticaria de una urticaria vasculítica, y el angioedema, que es un compromiso más profundo de dermis profunda e hipodermis incluso, y que dura mucho más. Le quiero comentar en las diapositivas que vienen algunas perlas para entender cosas que los pacientes nos dicen y que nosotros como científicos no teníamos mucha explicación. Como por ejemplo el paciente dice, es que a mí me pasa cuando me estreso. Y uno le decía, no, nada que ver, no sé, no tiene ninguna relación. Entonces fíjense que cada vez entendemos más que sí tiene relación. Fíjense que cualquier estresor del sistema nervioso central va a hacer que nuestra hipófisis e hipotálamo se activen y que van a liberar factores como noradrenalina, van a aumentar el cortisol plasmático y por lo tanto efectivamente van a incidir a través del sistema nervioso simpático y parasimpático en la posibilidad de que nuestros mastocitos estén más o menos activos. Por lo tanto, efectivamente es verdad que cuando uno se estresa, uno está más susceptible. Eso también nos permite explicar por qué cada vez que nosotros vemos escabiosis o alguna enfermedad que creemos que es contagiosa, inmediatamente nos empieza a picar todo. Es por esto, porque nos estresamos y le decimos a nuestros mastocitos actívense. Díganme que no les pasa. Vemos el primer piojo y nosotros empezamos... Y es por esto. La urticaria en general en globo, la urticaria aguda y crónica, es súper frecuente, tanto que se supone que todos nosotros vamos a tener uno o más eventos en nuestra vida. La urticaria aguda puede ser hasta el 20% de la población en algún momento, es más frecuente en niños por supuesto, pero la urticaria crónica ya es un poco más compleja, esta es frecuente en adultos, es más frecuente en mujeres y va a tener el impacto en la calidad de vida tanto por el prurito como por las lesiones. Y lo que hacemos es clasificar la urticaria según el tiempo de evolución. Si la urticaria dura menos de 6 semanas, estamos hablando de una urticaria aguda. Si la urticaria dura más de 6 semanas, estamos hablando de una urticaria crónica. Y cuando hablamos de urticaria crónica, también tenemos que diferenciar si esta urticaria es espontánea o si es inducible. Y le preguntamos a nuestro paciente, ¿usted si se pone en contacto con agua fría, tiene abones? Si usted se rasca, ¿tiene abones? Y es importante porque así podemos clasificar la urticaria crónica en espontánea o en inducible. Sobre todo omalizumab, que es el único anticuerpo que está aprobado para urticaria crónica, al principio se aprobó solamente para urticaria espontánea, pero efectivamente también tiene un rol importante en urticaria inducible. Sin embargo, estos pacientes necesitan en general o más dosis o tienen necesidad de usar más fármacos concomitantes. Entonces, en general, nos sirve esta clasificación, la usamos todavía, pero muchos de los pacientes sufren además crónica espontánea e inducible al mismo tiempo. No es infrecuente que un paciente tenga urticaria crónica espontánea, pero también inducible por frío o dermografismo, o etcétera, etcétera. Hablemos de lo que nos convoca de la urticaria crónica espontánea.
Y les voy a plantear esto que es muy importante, porque justamente los abones y el prurito van cambiando a través del tiempo. Entonces el paciente puede presentarse a nuestra consulta y tener 3 abones. Y nosotros, ¿para qué viene para 3 abones? No, que estoy lleno de todo el tiempo y nosotros no lo podemos objetivar. Ahora tenemos una herramienta más fácil, que de repente es un poco tediosa, los pacientes se pueden sacar fotos y mostrarnos las fotos, pero también tenemos herramientas que son más objetivas y que se pueden traquear a través del tiempo. Y una de ellas es la más usada, que se llama UAS, entonces el score de la actividad de la urticaria. Y esto es una puntuación que va haciendo el paciente, que diariamente va a decir cómo están sus abones y cómo está su picazón. Y los pacientes van a rankear de 0 a 3 los abones y de 0 a 3 la picazón. Y esto es lo que recomiendan las guías internacionales de todo el mundo. Entonces, es nuestra forma de medir. Por ejemplo, si tenemos un paciente que va a entrar a cualquier terapia, la idea es que el paciente nos traiga su puntaje UAS. Y usamos UAS 7, que significa que es el puntaje de la semana previa, para saber cuánta urticaria tenía, y después de nuestra intervención vemos cómo estaba el UAS de nuevo. Si el UAS bajó, significa que nuestra intervención está funcionando. ¿Y cómo se puntúa? Esta es la escala. Entonces, los pacientes tienen puntaje de 0 a 3 en el número de abones y de 0 a 3 en la cantidad de prurito. Como les digo, lo más frecuentemente usado es el UAS 7, entonces los pacientes van sumando. El primer día tuve 5 porque tuve mucho prurito y abones más o menos. El segundo día estuve súper bien, tuve UAS 1 y así van sumando. Y entonces el paciente llega con, este es mi puntaje de esta semana. Y vamos viendo si nuestras intervenciones terapéuticas ayudan o no a que ese prurito baje. Y lo otro que vemos, y que es muy importante, es la calidad de vida, porque justamente el paciente sufre con la urticaria. Piensen que el paciente no va a poder vestirse como quiere porque puede dejar visibles los abones, y por supuesto en una sociedad ultra discriminadora como nosotros, si vemos cualquier cosa rara nos alejamos. Y estos pacientes lamentablemente se empiezan a rascar y uno empieza a alejarse porque cree que es lepra o cualquier cosa. Y es una pena porque justamente la superdiscriminación que sienten hace que más urticaria les salga. ¿Cuáles son sus actividades sociales? ¿Cómo esta enfermedad dificulta su capacidad para trabajar? ¿Cómo dificulta sus hobbies? Los problemas con la pareja. Todas estas cosas son vitales y nosotros necesitamos también tener un puntaje de esto, porque un paciente puede tener pocos abones, poco prurito, pero estar muy involucrado en su calidad de vida por esta enfermedad. Entonces nosotros también necesitamos ese puntaje para entender cuál es el problema que le está pasando. Ahora, los pacientes con urticaria crónica además tienen mucho más prevalencia de depresión y de ansiedad que lo que tiene la población general. Y esto es un punto que tenemos que siempre buscarlo. Si los pacientes no pueden dormir bien, si los pacientes van con esta poca probabilidad de dormir o micro despertar en la noche, van a rendir menos en el trabajo, van a tener insomnio, pueden incluso ver mermadas sus capacidades para trabajar, van a estar de mal genio, etcétera, etcétera. Ahora, justamente los pacientes no pueden dormir o les cuesta mucho dormir. Entonces, nosotros antiguamente decíamos, dejémosle entonces los antihistamínicos de primera generación porque son sedativos, el paciente va a dormir regio, todos felices. Resulta que no estábamos haciéndolo bien. ¿Qué es lo que pasa? Los antihistamínicos de primera generación son capaces de difundir y de involucrar grandes áreas de la corteza cerebral e incluso de muchos de los núcleos que nos tienen que ver con nuestra alerta, a diferencia de los antihistamínicos de segunda generación, los cuales no son capaces de penetrar. Entonces nosotros pensábamos que el paciente justamente somnoliento iba a estar mejor, pero resulta que no, porque cuando el paciente usa estos antihistamínicos sedativos, tiene unos sueños de mala calidad. Se retarda el comienzo de del REM, que es el lugar donde nosotros estamos soñando, se reducen tanto en calidad como en duración, por lo tanto el paciente amanece con un mal dormir y un poco atontado. Y esto es tan importante que hicieron un estudio en el 2000 y se dieron cuenta que los pacientes que usan antihistamínicos de primera generación tienen mayores errores de conducción que los pacientes que consumen alcohol. Ahora, un alcohol social, por supuesto, pues no curado, pues, pero fíjense que esto es tan importante que de hecho hubo una persona de la realeza inglesa, que por eso se hizo este estudio, que chocó y se mató porque estaba tomando antihistamínicos de primera generación.
Así es que, en general, las guías internacionales eliminan los antihistamínicos de primera generación para el manejo de estos pacientes. ¿Qué hacemos? Esto se ve feo, es grande, pero no se preocupen que lo vamos a simplificar. Lo importante es, primera pregunta para el paciente, ¿usted puede hacer que le aparezcan las lesiones de Abones? Sí, me rasco y salen. Sí, me da frío y me salen. Sí, me baño y me salen. Listo, es una urticaria inducible. No sé, nunca, no estoy caminando y me salen, a veces estoy quieto y me salen, es una urticaria espontánea. Y si es espontánea, tenemos que hacer un examen de rutina bien básico, porque la inmensa mayoría de estos pacientes justamente no solamente es espontánea, sino que es idiosincrática y no sabemos en verdad por qué les pasa. Por lo tanto, usamos hemograma, VHS, PCR y vamos a ver los fármacos que están tomando, porque algunos de ellos efectivamente causan mayor problema. Perdón, hay un pequeño link entre urticaria crónica y anemia que podría estar dado por enfermedad celíaca, entonces por eso pedimos el hemograma. También vemos en los fármacos, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroidales que los pacientes tienen que eliminar por completo. Vemos, sobre todo los pacientes que tengan angioedema o compromisos severos, empezamos a buscar más exámenes y entre ellos vemos infecciones ocultas, alergias, autoinmunidad. Podemos hacer el test de surautólogo, donde está disponible, pero lamentablemente cada cierto tiempo se va reduciendo los lugares disponibles. Podemos hacer incluso biopsia de piel si estamos sospechando alguna otra enfermedad como mastocitosis y la triptasa sérica. Pero estos exámenes no son de rutina. Esto es solamente si nosotros tenemos un paciente que creemos que tiene algo más. Porque ya saben, el examen de rutina es mínimo. Y nuestro objetivo del tratamiento entonces va a ser el control de los síntomas y evitar el nuevo brote de la enfermedad. Tratar de eliminar los desencadenantes si logramos demostrar que tiene una urticaria inducible, tratar el control sintomático de la patología y ojalá lograr tolerancia en algunas de las urticarias inducibles. El tratamiento no farmacológico es bien discutible. Hay algunas series y algunos autores que señalan, por ejemplo, dieta para evitar la liberación de histamina, otros dicen que no. En lo personal, yo en general sí les doy la dieta a los pacientes, pero es muy discutible si en verdad funciona o no. Yo les traje esto que es de la Academia Española de Inmunología, que ellos evitan algunos alimentos de consumir porque son los que consideran que son capaces de liberar histamina y por lo tanto aumentar la enfermedad. Y fíjense que son alimentos que en general consumimos bastante. Entonces, es bien discutible, lo podemos ver después, pero en general yo a los pacientes les doy la lista por lo menos y les digo que tengan algún grado de restricción de esto. Hay algunos que deberían eliminar o consumir muy poco y otros que tienen que tener más precaución, como son los que están en este segundo listado, porque también aumenta la liberación o aumenta la posibilidad de tener abones, pero en menor medida. Y tenemos que darle algo más. ¿Y qué le vamos a dar? Antihistamínicos, obvio. Entonces, recuerden, vamos a preferir los antihistamínicos no sedativos. Esa va a ser nuestra primera línea de tratamiento. Ahora, doctor, doctora, no me funcionó, sigo con picazón, sigo con abones. ¿Qué hago? ¿Aumento la dosis de los antihistamínicos o le doy otro? Porque podemos combinar, podemos usar uno en la mañana y uno en la noche, etcétera, etcétera. Entonces, para eso surgió este trabajo del 2009, que lo que vio es, ¿qué pasa si yo dejo, por ejemplo, solamente un fármaco, combino fármacos o le doy megadosis de un solo fármaco? Y fíjense que el control del prurito es mucho mayor si yo doy megadosis, si cuatruplico la dosis habitual del antihistamínico y logra mejor control que si yo sumo dos fármacos como son la leocetiricina y la fexofenadina, incluso esto sumado en un tercer fármaco. Acá. Entonces, lo que tenemos que hacer no es combinar fármacos, tenemos que elegir un antihistamínico y en verdad también la literatura no tiene claro cuál antihistamínico. Sabemos que tiene que ser no sedativo y tienen que darle 4 dosis de ese. Y eso es lo que se considera la segunda línea del tratamiento. Entonces, primera línea, antihistamínico dosis habitual. Tenemos que esperar un poco, en general, entre 1 y 2 semanas al control del paciente. El paciente llega, estoy igual. Ya aumentamos la dosis incluso a 4 veces el valor normal. Y de nuevo esperamos un tiempo. Doctor, estoy igual, ¿qué viene? Y aquí esta en verdad es la guía del 2014 porque ahora se actualizó esta guía, la guía europea, y pone a omalizumab como único fármaco en esta línea si fallan entonces los antihistamínicos después de 4 dosis y si falla el omalizumab,
ponen las otras alternativas, como por ejemplo ciclosporina. Y esto es por la evidencia que existe. La evidencia de ciclosporina es más o menos baja. En cambio, omalizumab tiene ensayos clínicos, randomizados, doble ciego, y tiene una amplia credibilidad en estudios clínicos, tanto de eficacia como de seguridad, y es lo que voy a hablarle en estos momentos. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea la IgE. Es humanizado y se ha usado durante mucho tiempo por el asma bronquial. De hecho, esto ha sido uno de los fármacos que han venido, entre comillas, de rebote a dermatología, porque se usaba en otras enfermedades, y vieron que pacientes que compartían, por ejemplo, asma y urticaria, se beneficiaban también por el uso de omalizumab. El frasco ampolla, porque vamos a ver cómo se pone de forma subcutánea. El frasco viene de 150 miligramos, sin embargo la dosis sugerida para urticaria crónica es de 300 miligramos, o sea, hay que hacer 2 inyecciones subcutáneas mensuales. Como siempre, cuando pinchamos 2 inyecciones subcutáneas tienen que ser en lugares diferentes, porque si no aumentamos el riesgo de reacción en el sitio de punción o de infección. Entonces puede ser los 2 brazos, los 2 muslos, el abdomen en distintos sitios, etcétera, etcétera. Los resultados son bastante rápidos. Hasta en el 80% de los pacientes tienen una respuesta al mes, y de hecho muchos pacientes son respondedores ultra rápidos, que significa que la primera semana el prurito les baja 70-80%. Existen algunos pacientes que se llaman respondedores ultra lentos, y que en ellos uno tiene que usar por lo menos 3 e incluso hasta 6 meses para decir que no funciona. Porque justamente estamos todos súper contentos, vamos a usar omalizumab, primer pinchazo doble, no pasa nada. Segundo pinchazo doble, llevamos un mes, no pasa nada. ¿Cuándo paramos? Y un estudio que salió el año pasado dice que hay que esperar hasta 6 meses, porque efectivamente hay personas que son respondedores ultra lentos, a los cuales al 6º mes empieza a funcionar. No es necesario, y de hecho la norma dice, el prospecto del omalizumab también, que los pacientes siguen usando antihistamínicos, no los suspendemos. Siguen usando antihistamínicos y se pinchan omalizumab, y los ensayos clínicos hablan no solamente de la eficacia, sino de la seguridad. Entonces, como la ficha técnica del omalizumab, y después vamos a hacer la ficha técnica con los otros biológicos, las reacciones adversas más frecuentes son poco frecuentes, y si ustedes ven, la mayoría de ellas son bastante raras, y algunas de ellas bastante leves. Lo primero es la reacción en el sitio de inyección, que es poco frecuente, y que uno lo que puede hacer es que si el paciente tiene una reacción en el sitio de inyección, le puede dar un antihistamínico previo, puede usar un corticoide de mediana potencia después que ocurre la inyección, puede usar frío local. En general es fácil de tratar. Infecciones virales y cefalea, que es prácticamente lo mismo que cuando usan placebo estos pacientes, no hubo una diferencia significativa importante. Artralgias y náuseas, que también es poco frecuente, y esto que puede ser, entre comillas, el mayor susto que nos puede dar, pero también es una muy buena ventaja para nuestro sistema, que es la anafilaxia. Es un susto, claro que sí, pero como el paciente efectivamente tiene una posibilidad bajísima, de hecho en urticaria crónica, si no me equivoco, no hay ningún paciente descrito con anafilaxia, sino que para la otra indicación está descrito. Entonces se recomienda que este fármaco se inyecte en un lugar intrahospitalario. O sea, el paciente no se inyecta en su casa. Y esto entonces nos da una ventaja, porque efectivamente nosotros podemos hospitalizar al paciente, inyectarlo subcutáneo, y entonces el ISAPRE debería cubrir. Yo no dije esto, porque efectivamente el riesgo está, entonces no es que váyase para su casa y listo. Ahora, yo he usado Soler como en 12 pacientes, y efectivamente uno la primera inyección espera que el paciente esté un par de horas y le da, no sé, control de signos vitales, le pregunta cómo está y listo. Para las otras inyecciones, el riesgo de anafilaxia ahí sí que es prácticamente 0, por lo tanto, eventualmente, y en lo que se hace en el mundo moderno, se lo inyecta en su casa. Pero nosotros podríamos decir que todavía está el riesgo de anafilaxia y podemos seguir hospitalizándolo, en teoría. Las contraindicaciones son contraindicaciones clásicas para cualquier para cualquier biológico, así que infecciones, sepsis, y esto es una cosa importante, a diferencia de asma, aquí no importan los niveles de IgE, porque recuerden que hasta el 50% de los pacientes con urticaria crónica tienen niveles de IgE normales. Por lo tanto, no hay que calcular ni cambiar la dosis con los niveles de IgE, y por eso tampoco estaba en nuestro screening medir los niveles de IgE. Porque en verdad la mitad los tiene normales, la otra mitad lo tiene elevado, entonces ni siquiera entendemos bien cuál es la fisiopatogenia de esta enfermedad y cuál es el rol de la IgE.
Tenemos que monitorizar básicamente como cualquier otro biológico, hemograma, prueba hepática. Tenemos que ver si el paciente tiene o no tuberculosis, que también es bien controvertido porque, por supuesto, la IgE prácticamente no cumple ningún rol en ni mantener el granuloma de tuberculosis ni nada, pero en general está en el prospecto, así que hay que hacerlo mejor. Ver si el paciente tiene hepatitis B o hepatitis C y controlarlo periódicamente, que puede ser cada 3 a 6 meses. Tampoco es necesario que seamos súper acuciosos y cada semana, no. 3 a 6 meses es suficiente. Y veamos la respuesta, que esto es lo importante. Entonces, hay dos cosas en este gráfico. Lo primero es el índice de prurito y lo segundo son los abones, que son las dos cosas que calcula el UAS, prurito y abones. Entonces, fíjense cómo rápidamente cae la severidad del prurito y se mantiene durante todo el tratamiento. Ahora, los tratamientos en el prospecto de omalizumab también dice que uno debería usarlo por 6 meses y después parar. Y esto es porque acuérdense que la urticaria crónica en algún momento para. No sabemos cuándo para, pero en algún momento para. Entonces, a diferencia de otras enfermedades como psoriasis, que uno parte con cualquier tratamiento y la idea es mantenerlo de por vida, en urticaria crónica vale la pena parar porque a lo mejor se le pasó. Si no, volvemos a usarlo y volvemos, no hay problema. Yo tengo pacientes que han tenido que volver 2 o 3 veces en pulsos de 6 meses, pero también he tenido pacientes que usó 6 meses y nunca más tienen urticaria. No sabemos mucho, yo siempre le digo a los becados que en verdad de inmunología no sabemos nada, nosotros nos hacemos unas ideaciones mentales para entender, pero en verdad no sabemos nada, así que alguna cosa hacemos y en algunos pacientes efectivamente se les pasa. Entonces, fíjense, está la dosis de 300 miligramos que logra el mayor control del prurito y también logra el mayor control del abón, y está la otra dosis como 150, que es poner solamente una ampolla en lugar de 2, y otras dosis que finalmente no quedaron porque tienen muy poca diferencia versus el placebo. Entonces, en el fondo, paciente con urticaria crónica, si es espontánea o es inducible. Si es espontánea, antihistamínico. No funcionó, 4 veces la misma dosis de antihistamínico. No funcionó, omalizumab. Eso es lo que deberíamos hacer, es lo que está descrito en la literatura. Y entonces 300 miligramos, o sea, 2 inyecciones subcutáneas mensuales por 6 veces, vamos a completar 6 meses de tratamiento y deberíamos parar. Si el paciente empieza a tener un UA7 elevado como partimos, vamos a tener que dar un segundo y tercer ciclo, si es que es necesario. Si el paciente baja, perfecto. Mantenemos con los antihistamínicos. También hay un poquito de controversia porque algunos dicen mantener antihistamínicos 1 dosis, otros dicen mantener antihistamínicos 4 dosis, yo mantengo las 4 dosis. Los antihistamínicos son mega seguros, excepto algunos pacientes que tienen particularmente cosas que no deberíamos usar. La mayoría de los antihistamínicos, para la mayoría de nosotros, son muy seguros. Por lo tanto, no hay ningún problema en seguir con las 4 dosis. Y en cuanto a efectos adversos, la mayoría de los efectos adversos son leves, no necesitan interrupción del fármaco, porque si el paciente, por ejemplo, tiene en el sitio de punción hace alguna lesión, se puede manejar localmente, no necesita nada más, y podemos seguir con este fármaco que en verdad ha revolucionado la forma de la terapia en estos pacientes, porque de tener que usar otros fármacos que son mucho más organotóxicos como la ciclosporina y que además lograban respuestas menos importantes que con Soler, hemos tenido pacientes que por primera vez logran volver a tener su vida normal. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valenzuela.